Grazie a te, perché tu mi hai amato, come tu sai amare, perché ho perso il mio sguardo nella tua immensità. Se tu mi chiedessi chi sono, non direi il nome mio, direi solo grazie per tutto e per sempre. Grazie a te, grazie a te, solo grazie per tutto e per... Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta última jornada de la tarde, última jornada del retiro, con esta reflexión sobre la Eucaristía, morada de Dios entre los hombres. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra. Les voy a leer de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 8. Entre los hermanos. En conclusión, tened todos unos mismos sentimientos, sed compasivos, amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes, no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella. Pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración, pero el rostro del Señor contra los que obran el mal. ¿Y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Palabra de Dios. Nosotros como católicos entendemos con mucha claridad qué es la Eucaristía. Se nos ha revelado desde muy temprano en nuestra vida, en nuestra preparación para la primera comunión, cuando entramos a la iglesia desde niños. Y también aquellos que entran a la iglesia a cualquier edad deben ser introducidos a través de nuestra doctrina en una catequesis muy clara sobre la verdadera presencia de Dios en la Eucaristía. No hay un don más extraordinario, más grande y poderoso que la Eucaristía.
Es lo más grande que el Padre Celestial le ha dado a toda la humanidad, porque la Eucaristía es un bien para todos los seres humanos, no solamente para nosotros que somos instrumentos eucarísticos. Nosotros como instrumentos eucarísticos que somos por ser católicos, somos responsables de que esa Eucaristía se haga vida en nuestra sangre, en nuestra carne, en nuestro ser, en todo nuestro ser. Y así Dios puede actuar desde nosotros para salvar almas, para rescatar almas. Porque si nosotros queremos llegar al punto básico de nuestro llamado, es específicamente la salvación de las almas. Eso es lo que hacemos. Para eso fuimos creados, para eso fuimos enlistados en este ejército de Dios que es nuestra Iglesia Católica. Para que nosotros podamos entender nuestra misión en esta milicia, tenemos que primero adentrarnos en el misterio de los sacramentos, la mística de los sacramentos. Y el sacramento de los sacramentos es la Eucaristía. Es como el reino de los sacramentos está en la Eucaristía, porque Jesús es la cabeza de la Iglesia. Y la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, si nosotros somos ese cuerpo místico y cada uno de nosotros somos una piedra viva del templo de Dios, una célula viva, eso quiere decir que esa Eucaristía es la que hace posible que por dentro de esta célula que somos nosotros fluya la sangre mística del Cordero que es la cabeza. Por eso cuando recibimos el testimonio que Dios nos da en la Iglesia de los milagros eucarísticos, siempre se concluye con que ese milagro eucarístico es un pedazo del corazón de Jesús y además que está vivo, sin importar cuántos años pasan, sigue vivo en ese milagro eucarístico y es el corazón del Señor. Entonces, con esto muy claro, entendemos que cuando Jesús en su vida pública comienza a anunciar el que nosotros consumiremos su carne y tomaremos de su sangre, sabemos el sobresalto que causó esto en aquellos que lo seguían, porque obviamente ninguno de ellos tenía aún el Espíritu Santo y no podían trascender de su limitada razón hacia el Espíritu y no había forma que ellos entendieran qué estaba diciendo Jesús. Ellos lo tomaron literal y pensaban que era literal lo que iban a hacer. Ellos no sabían la transformación que iba a ocurrir con su pasión, su muerte en la cruz, su resurrección y luego la venida del Espíritu Santo, que es el que hace posible el milagro de la transustanciación de las especies del vino y el pan al cuerpo y la sangre de Cristo, que son milagros que se dan por la encarnación del Mesías. El Mesías se hace hombre, se hace uno de nosotros. La palabra dice, lo hiciste inferior a los ángeles temporalmente. Y al entrar en la carne y entrar en este mundo caído, el Señor se recorre toda esta vida terrenal reparando nuestra muerte y la lleva a la cruz
Y sabemos que el Calvario de Jesús, el Vía Crucis del Señor, para el mundo es una derrota al profeta que le gritaban, hasta aquellos a quienes había sanado, le gritaban profeta falso, lo escupían y lo apedreaban porque lo habían condenado a muerte, y para todos él era una contradicción a lo que ellos esperaban de él. Ustedes saben que el domingo de Palmas, domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén en ese borriquito, todos esperaban que él se coronara como rey en Jerusalén y tumbara a los romanos, y por eso lo recibieron así. Cuando a cambio de tumbar los romanos, los mismos romanos lo sentencian a muerte y lo mandan a crucificar, entonces para ellos fue un engaño de parte de Jesús, porque ninguna de esas personas, a pesar de ser judíos, tenían trascendencia y no entendían el misterio del camino del Mesías, aunque todo estaba revelado ya en las Escrituras por los profetas de antaño. Y a pesar de ellos haber estudiado la palabra, los profetas no lo localizaron en el tiempo y no se dieron cuenta que tenía que ser así. Él tenía que morir crucificado, entregado por sus propios judíos a los gentiles, a los paganos. Pero entonces lo que encontramos acá, muy importante de entender, es que el Señor se hace pan de vida por medio de su muerte. Entonces, cuando Él comienza a caminar el Calvario, para el mundo este era un hombre derrotado, porque había perdido. Lo van a matar, va a morir fuera de los muros de la ciudad donde morían todos los criminales, en un palo que era un palo de maldición, la cruz. No podía haber una muerte más horrible. Y ustedes se dan cuenta que el Mesías entró al mundo despreciado en Belén, naciendo en una pesebrera, acompañado de animales, en un lugar maloliente, y sale del mundo clavado en una cruz de maldición. Todo esto contradice totalmente la razón humana, y precisamente esa es la prueba. Por eso se llama la puerta estrecha, para poder entrar al misterio de Dios. Para entrar al misterio de Dios tenemos que salirnos de nuestro sentido común. Tenemos que salirnos de nuestra básica razón y tenemos que entrar en el Espíritu, donde no hay cuestionamientos de por qué Jesús nació así y por qué Jesús murió así, sino que lo que nosotros entendemos es que Él hizo todo eso porque todo eso fue un plan de Dios perfecto que estaba anunciado desde siempre, y simplemente vivió paso a paso el plan de Dios. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús aparece en las bodas de Caná y ocurre la primera manifestación pública sobrenatural, Él se queja ante la Virgen cuando ella le pide que haga eso, de convertir, de aparecer vino. La Virgen llevaba 30 años viviendo con Él y sabía perfectamente que Él era el Mesías, que era Dios, y sabía que para Él crear vino en esa boda no era nada. Entonces por eso lo pidió, pero Él le dijo a ella: ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Y aquí nos damos cuenta que Dios tiene un plan, y es un plan exacto.
Y así debe ser, y así tenía que ser. Él tenía que morir en la cruz. Él le anunció a los apóstoles durante su vida pública en varias oportunidades que él iba a morir crucificado, que lo iban a entregar los propios judíos en Jerusalén, que lo iban a entregar a los gentiles y lo iban a matar. Y los apóstoles nunca quisieron oír eso. Y es entendible porque los apóstoles amaban a Jesús. Y cuando Jesús hablaba así, ellos hacían los que no habían escuchado. Pero en el Calvario, ese hombre que parece ser el perdedor, el falso profeta, lo que está haciendo es que con esa cruz que arrastra por el Calvario, está arrastrando los demonios. Él arrastra el infierno entero y en la cruz derrota las obras del demonio, derrota la muerte. Por eso la palabra de Dios dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y es que aquí encontramos el triunfo, la victoria de la cruz. Y precisamente la Eucaristía está hecha de todos estos eventos. Para que la Eucaristía se haga realidad y alimento para nosotros en ese pan insípido, tiene que haber sucedido todo lo que sucedió. La Eucaristía se comienza a formar desde el anuncio del Arcángel a la Santísima Virgen, desde la Anunciación. Y en el momento que Jesús es engendrado en el cuerpo de María, entra la Eucaristía al mundo, porque Él toma carne y desde esa carne redime a toda la humanidad y se convierte en alimento para nosotros, algo que jamás podemos entender, porque no es racional, no es comprensible para nuestra pobre humanidad. Sin embargo, en fe sabemos que es verdad que Jesús está vivo en esa hostia. Además, es nuestro más grande desafío como católicos el atrevernos a creer que es verdad que está en la hostia, porque eso transforma nuestra vida. Si yo me adentro en el misterio de mi fe y cuando veo esa hostia que me la van a entregar para consumirla, yo entiendo que me voy a consumir el cuerpo y la sangre del Señor, les aseguro que mi alma se eleva a un nivel en el cual recibe una gracia suprema que la mantiene fortalecida para defenderse de los espíritus del mundo, para defenderse de las tentaciones, para defenderse de nuestra propia debilidad. Y esto es lo que la Eucaristía es un pan de vida eterna. Y nosotros nos alimentamos con ese pan. Además, Jesús dijo antes de irse: me tengo que ir para enviarles el Paráclito, el Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas, hasta que vuelva. El Espíritu Santo nos inspirará en todo lo que tenemos que decir, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, y así está revelado por Jesús. Lo que quiere decir que el misterio de la transubstanciación, que es convertir ese pan y ese vino en cuerpo y sangre del Señor, se da por la obra del Espíritu Santo, que nos trae a un sacrificio real que ocurre al frente de nuestros ojos en el momento que se celebra la misa. Y cuando venimos al altar a recibir ese pan,
Es un pan que ha sido sacrificado en el altar con nuestra presencia. Y recibimos ese alimento como pueblo de Dios, como ejército de Dios, como morada de Dios entre nosotros. Porque el Señor habita nuestro corazón con su propia carne y con su propia sangre. Esto es algo extraordinariamente místico. Por eso, todo ese cristianismo de las sectas que se crea con la famosa reforma protestante, lo primero que pierde es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Ya no creen y creen que es un símbolo. Pierden los sacramentos. Solo les queda a algunos el sacramento del bautismo, nada más. De lo demás todo lo pierden, porque el protestantismo es un ataque del demonio a la iglesia para el final de los tiempos, para debilitar la iglesia, y se da por causa del pecado de la iglesia, el pecado humano de la iglesia. Y des en cuenta que lo que el diablo está atacando es la Eucaristía, porque la Eucaristía le hace mucho daño al demonio. Si todos los cristianos que hoy están en esas sectas comulgaran y estuvieran en la Iglesia Católica, el mal en este mundo sería mucho menor. Este mundo no estaría tan degenerado como está hoy, tan perdido. Pero el diablo le dio un golpe muy duro al cristianismo, llevándose esa gente con todas esas mentiras, con todas esas herejías. Por eso, cuando queremos realmente compenetrarnos en este misterio eucarístico, tenemos que descubrir nuestro papel dentro de esta hostia y darnos cuenta que ser instrumentos eucarísticos de reparación es un don por encima de los dones. Todo católico que hace la primera comunión comienza una vida de reparación eucarística. Cuando usted entra en votos religiosos o sacerdotales, entra en una jerarquía eucarística, porque la iglesia es jerárquica. Y entre más entre uno en las jerarquías de la iglesia, más profunda la relación con la Eucaristía. Los religiosos contemplativos de claustro tienen una relación muy íntima con el Santísimo Sacramento. Y eso hace que se conviertan en satélites de reparación de un territorio espiritual inmenso, por medio del cual el Espíritu Santo rescata almas las 24 horas del día en la vida de cada religioso o religiosa. Igual, todo religioso consagrado en votos entra en una jerarquía eucarística extraordinaria. Obviamente, la jerarquía eucarística más extraordinaria es la del sacerdote, porque él es la persona que hace posible que esa Eucaristía sea lo que es, porque por sus manos ocurre, por medio del Espíritu Santo y su unción sacerdotal, ocurre el misterio de la transustanciación, que es esa conversión de un simple pan y un simple vino en cuerpo y sangre del Señor. En otras reflexiones hablábamos de sacramentales y hablábamos del agua que traemos a la iglesia, que es agua natural,
y la traemos para que el sacerdote la bendiga. Y decíamos que cuando el sacerdote la bendice, ya no es agua natural, se convierte en agua sobrenatural y tiene el poder de ahuyentar espíritus cuando la esparcimos. Pónganse a pensar lo que es en el misterio de la transustanciación, la conversión de ese pan y ese vino en cuerpo y sangre del Señor. Si el agua, con la mera bendición del sacerdote, se convierte en un poder tan grande, imagínense en lo que sucede cuando se celebra esta cena del Señor en el altar, la misa, que es la cúspide, es la cima más alta de la iglesia, la celebración de la liturgia de la misa. No hay nada más alto que eso, porque si nosotros lo miramos místicamente, estamos en presencia de la corte celestial, estamos viviendo las primicias de lo que es la santa ciudad del cielo, la Jerusalén del cielo, la ciudad de la luz. Esa Eucaristía es el sol que brilla desde lo alto. Por eso, cuando nos acercamos a comulgar y venimos hacia esa hostia, estamos escalando esa montaña del Señor. Y en el momento de recibir la hostia, estamos parados en esa ciudad de luz. Ahí estamos, porque ahí es donde nos la sirven. Y por eso San Pablo dice que somos ciudadanos de la ciudad de luz, ciudadanos del cielo. Ya hemos sido marcados por el bautismo, separados, escogidos. Y la Eucaristía hace que nosotros tengamos la fuerza para amar, para perdonar, para tener todas las virtudes alimentadas en flor y así poder llevar a cabo la misión para la cual fuimos creados, que es ser santos. Esa es nuestra misión, porque la misión nuestra en la iglesia es la Eucaristía. Y para que nosotros seamos instrumentos eucarísticos perfectos de Dios, necesitamos ser santos. Porque entonces esta vasija de barro con la que llevamos ese tesoro que es la Eucaristía, tiene que estar limpia. Y nuestro trabajo es mantenerla limpia. Lo demás Dios lo hace. Él se encarga. Nuestro trabajo más importante es mantener esta vasija de barro que somos nosotros, mantenerla limpia. Y para mantenerla limpia necesitamos serle fieles a Dios en todo. Y cuando fallamos tenemos que correr a reconciliarnos. Por eso no tenemos ese sacramento de la confesión. Pero nuestra relación con la Santa Eucaristía tiene que ser una relación íntima y personal, porque es una experiencia personal con Jesucristo. Jesucristo está vivo en esa hostia. Y nos damos cuenta de algo fundamental, y es: la hostia es un pan ácimo, un pan insípido, no tiene levadura ni condimentos. El llamado que Dios le hace a sus hijos de la iglesia es a convertirse en un pan insípido, pan ácimo. Por eso Jesús le advertía a los apóstoles que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Y él se refería a su orgullo, su vanidad, su autosuficiencia, su prepotencia,
a todas las cosas que tenían humanas de sí mismos que los separaban de Dios. Eran muy grandes. Y lo que nos enseña el Nazareno, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros necesitamos desaparecer para que Él aparezca. Es lo que le dice San Juan Bautista a sus discípulos. Yo necesito disminuir para que Él crezca. Ese es un pan ácimo. Cuando nosotros entendemos que no somos nosotros, sino el tesoro que llevamos. Ese es el que es. Nosotros somos una vasija de barro y llevamos el tesoro. Entonces lo que realmente es de lo que somos es el tesoro que llevamos. Y si tenemos eso claro, entonces estamos orientados hacia el norte de Dios con una buena dirección espiritual, que es la fe que nos señala el camino por medio de la forma en que asumimos el misterio de Dios en la Eucaristía. Cuando yo comulgo en gracia de Dios, alimento las almas de la humanidad que no pueden consumir ese pan. Me convierto en pan de vida para los demás. Yo comulgo por todos. Cuando yo me arrodillo y pido perdón, estoy pidiendo perdón por todos los que no piden perdón y no saben pedir perdón, porque yo soy un alma reparadora. Y esto lo debemos tener claro, que nosotros somos satélites de la luz, que estamos llamados a iluminar este mundo de tinieblas. Y por eso necesitamos este alimento supremo de la Eucaristía para estar lo suficientemente fuertes ante las tentaciones, ante el mundo, ante nuestra carne, ante el demonio. Y al mismo tiempo para poder elevarnos al amor de Dios. Se necesita fortaleza espiritual para poder nosotros recibir el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos calcina si nosotros no tenemos salud. Es como una persona que no ha comido por un tiempo largo y le dan una sopa caliente, se desmaya. Está tan débil que esa dosis de alimento tan fuerte la desmaya. Y eso es lo que le sucede al alma que no tiene alimento espiritual, y el amor de Dios la supera. Por eso nosotros debemos estar preparados siempre para estar fortaleciendo y alimentando nuestra alma mientras vamos en camino. Y eso lo logramos en la iglesia por medio de la Eucaristía. Ese alimento, esa fuerza que necesitamos para nacer a la vida eterna con salud. Al final de esta vida, muchos católicos nacen al mundo espiritual en estados de desnutrición y quedan muchos en la incubadora del purgatorio porque no tienen fuerza para resistir el fuego del amor de Dios. Y en el purgatorio se van fortaleciendo poco a poco en ese fuego para poder entrar a la plenitud de la luz. La Eucaristía, durante nuestro destierro, si tenemos una relación personal con ella y entendemos qué es la Eucaristía, va fortaleciendo nuestra alma, la va llenando de vida, la va llenando de Dios, la va llenando de luz. Por esa razón, se nos dice que nosotros debemos cristificarnos.
Debemos convertirnos en otro Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Ustedes han visto que hay cuerpos incorruptos de santos, que no son momias, son cuerpos incorruptos. Se murieron y nunca se descompusieron, no se pudrieron. Están perfectos. ¿Por qué razón? Por la Eucaristía. La Eucaristía es la única que puede lograr dejar un cuerpo incorrupto. Un cuerpo incorrupto es un cuerpo al cual la sangre no se le pudrió, no se dañó. ¿Por qué? Porque ese cuerpo se convirtió en la sangre de Jesús y no se descompone. Es una muestra que Dios nos da, así como nos da los milagros eucarísticos para que nos demos cuenta que ahí está el corazón de Jesús. También nos deja un cuerpo incorrupto para que nos demos cuenta lo que la Eucaristía hace en una persona que es verdaderamente eucarística, que verdaderamente se convierte en ese don maravilloso de la Eucaristía. Y yo le digo a los católicos en toda parte, no importa cuál es su estado, si es religioso, religiosa, sacerdote, laico, nosotros necesitamos tener una sinceridad absoluta con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Usted tiene que, desde el fondo de su ser, de su alma, de su corazón, de todo su ser, estar seguro, absolutamente seguro, que usted cree, completamente cree, que en esa hostia está Jesús. Cuando usted está expuesto al Santísimo Sacramento y está adorándolo, primero, es una de las oportunidades más grandes que Dios nos da para exorcizar todos nuestros ídolos falsos, que son tantos, porque adorando al verdadero Dios desaparecen los falsos. Por eso la adoración al Santísimo es tan poderosa, porque estamos en presencia del verdadero Dios. Estamos en ese primer mandamiento: adorarás al Señor tu Dios con todo su ser, con toda tu mente, tu corazón. Y eso es lo que es adorar a Dios, serle fiel a Él, obedecer sus mandamientos. Y si estamos en presencia de su Hijo sacramentado en esa hostia, estamos en presencia del mismo Dios. Y esto ayuda a que nosotros tengamos esta libertad espiritual en este mundo de tinieblas, que hace que nosotros caminemos por este destierro con autoridad espiritual. El católico que está alimentado por la Eucaristía conscientemente, porque sabe que esa Eucaristía es Dios y porque sabe que la está consumiendo como un pan vivo, camina con autoridad espiritual por estas tinieblas. Y el demonio no lo puede engañar, porque tiene perfecto discernimiento de espíritus, porque ese pan de vida lo tiene fortalecida o fortalecido. Y esto es vital para nuestra milicia, para nuestro combate por la salvación de las almas. Cuando nosotros nos fortalecemos, el Señor nos puede utilizar para rescatar almas en todo momento. Y muchas veces esas almas que rescatamos por medio de Jesús Eucaristía, nosotros no estamos conscientes de quiénes son ni dónde están, porque el Señor misteriosamente rescata almas quién sabe dónde, y muchas veces muy lejos de donde estamos nosotros.
porque es un territorio espiritual. Es como cuando se celebra la Santa Eucaristía, desciende sobre el altar una luz extraordinaria y esa luz cubre un territorio inmenso de seres humanos, sin importar si son católicos o no. Y durante esa Eucaristía, todas las obras de Satanás quedan detenidas. Los demonios no pueden actuar porque no resisten la luz. Y entonces, cuando nosotros comulgamos y salimos de la iglesia, somos antorchas vivas que se recorren todo este mundo con esa luz. La Eucaristía se convierte en una de las pesadillas más grandes del demonio y por eso el demonio quiere apagarla. Des en cuenta que todos los cultos satánicos, los rituales que hacen, siempre lo hacen desacrando una hostia. Se roban las Eucaristías de la iglesia durante la misa. Tiene que ser consagrada en la misa. Las logias masónicas siempre están construidas estratégicamente contra un sagrario de una parroquia. Y ahí están numerológicamente diseñadas para atacar una parroquia, el sagrario de una parroquia. Y de esa parroquia se roban la Eucaristía para sus ritos satánicos. Un monje hace muchos años decía: si los católicos tuvieran tanta fe de que Jesús está vivo en Eucaristía como lo tienen los satánicos, la iglesia nuestra sería otra y tendría mucha fuerza. Los satánicos saben que Jesús está en Eucaristía. ¿Por qué creen que se la roban la hostia? Ellos sí saben que está ahí. Y se la roban para desacrarla, para pisotearla, porque es contra Dios que van. Ojalá nosotros supiéramos tanto como ellos de que Jesús está en la Eucaristía, porque entonces nosotros adoraríamos a ese Dios eucarístico más y repararíamos por toda esta violencia y toda esta persecución de Satanás contra la hostia. Pero Dios es paciente y misericordioso y nosotros estamos en una escuela de almas y sabemos que Él quiere que nosotros nos convirtamos en panes ácimos, así como la hostia, que saquemos toda la levadura y saquemos todos los condimentos y nos volvamos insípidos. Esa es la muerte a sí mismo de la que habla las reglas de la perfección de la iglesia. En todas las disciplinas monásticas de Oriente y Occidente, de San Juan Clímaco, de San Benito, siempre se enseña acerca de las reglas de la perfección. Y una de ellas es morir a sí mismo, que quiere decir desocuparse de sí mismo. El pecado original es el demonio diciéndole a Eva: si comes de esa fruta seréis como Dios. Y Eva comió de esa fruta y se llenó de sí misma, pretendiendo ser Dios, y por eso entró la muerte al mundo. Para que nosotros saquemos el veneno de la muerte de nuestro corazón, tenemos que regresar a nuestro estado original, que es un estado en el cual estamos vacíos de sí y llenos de Dios. Es el regreso a la gracia, vacíos de sí mismos, llenos de Dios. Como decía San Juan Bautista: tengo que disminuir para que Él crezca. Y entonces
teniendo eso claro, la Eucaristía se hace vida en nosotros y nosotros instrumento de esa vida. Qué poderoso que es eso. Porque donde vayamos, hagamos lo que hagamos, hasta cuando estamos durmiendo, el Señor nos está utilizando en todo momento. Siempre estamos en funciones de reparación. Cuando barremos, cuando comemos, cuando cocinamos, cuando caminamos, cuando dormimos, en todo momento estamos reparando, porque estamos en un corazón eucarístico, porque nosotros vivimos esa experiencia de la Eucaristía. Hay que pedirle al Señor que nos dé esa gracia de vivir esa mística del conocimiento profundo de la Eucaristía, para que cada que la recibamos estemos en ese éxtasis de Dios. Entremos en ese espacio extraordinario de la luz, del reino de la luz. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos todo lo que aquí hemos reflexionado. Y les voy a leer de la tercera epístola de San Juan. En el capítulo, bueno, es solo un capítulo, y dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos que daban testimonio de tu verdad y de cómo vives en la verdad. No siento alegría mayor que oír que mis hijos caminan en la verdad. Querido, obras como creyente en lo que haces por los hermanos, y eso que son forasteros. Ellos han dado testimonio de tu generosidad ante la Iglesia. Harás bien en proveerlos para su viaje de manera digna de Dios, pues por el nombre se pusieron en camino sin recibir nada de los gentiles. Por eso debemos acoger a tales personas para hacernos colaboradores en la obra de la verdad. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este don maravilloso de la Eucaristía, y que esta Cuaresma haga que nuestros corazones se abran mucho más para recibir la Eucaristía desde la mística de su presencia, que nos adentremos en ese misterio para que ese misterio nos fortalezca aún más de lo que nos ha fortalecido hasta hoy, y que cuando estemos adorando al Señor con el Santísimo expuesto, estemos conscientes de que nos estamos liberando de todo lo que no es Dios, que estamos siendo liberados de nuestros ídolos. Ustedes saben que por naturaleza humana nosotros somos idólatras, porque comenzamos en este mundo material y sin darnos cuenta adoramos personas, adoramos hasta el vientre, hasta la comida, adoramos muchas cosas. Pero el Santísimo Sacramento nos libera, nos ayuda, nos hace panes ácimos, nos desocupa de nosotros y nos da esta fuerza que necesitamos para caminar firmes por ese camino que Jesús nos señaló y poder llegar a donde Él nos invitó y donde nos tiene preparada nuestra morada. Amén.